Estudios sociales. Sexto grado. Migración. Causas y consecuencias. Bienvenidos a su espacio Aprendamos en Casa. Vamos a recibir nuestra materia de estudios sociales para sexto grado. Y es que tenemos un tema que no se lo pueden perder. Así que pónganse cómodos, que esté en silencio el lugar donde van a estar para que puedan escuchar toda la información que vamos a aprender junto a Zulma Leiva. Hola Zulma, bienvenida. Gracias Marcela, me siento muy contenta y muy feliz de estar nuevamente aquí contigo y con los amigos y amigas en casa. Bueno, recordarles que tienen que ver la guía, que pueden tener acceso a ella gracias al sitio web del Ministerio de Educación. Esta clase pertenece a nuestra semana número 4, así que ahí tienen toda la información que necesitan. Queremos saber cuál es el tema, Zulma. Este día vamos a hablar acerca de la migración en América, causas y consecuencias. Excelente. Bueno, cuando hablamos de migración necesitamos entender primero ese concepto. ¿Qué podemos entender por migración? Fíjate que vamos a comprender por migración al desplazamiento de una persona o de una familia de su lugar de origen hacia otro sitio que será su nuevo destino o su nuevo hogar. Es decir, al traslado, ¿verdad?, de una persona de un punto A un punto B que se traslada a vivir hacia otro sitio. Los movimientos migratorios pueden ser internos o externos. Fíjate que cuando nos referimos a lo interno es cuando tú te trasladas, ¿verdad?, dentro del mismo territorio, ya sea que te traslades de un departamento hacia otro, de un municipio a otro, de un caserío a otro, de un cantón o de una colonia a otra, pero estás dentro del mismo territorio salvadoreño. A eso lo vamos a comprender como interno, pero externo es si tú decides trasladarte, ¿verdad?, o ir a vivir a otro lugar de destino que está fuera del país, a eso lo vamos a llamar externo. Cuando hablamos de migración, fíjate que existen dos formas de hacerlo, o dos tipos. Hablamos de una migración regular y de una migración irregular. Para referirnos a una migración regular, nos referimos a aquella migración que se hace con todos los permisos, ¿verdad?, necesarios para que tú puedas residir en cualquiera de los demás países y que tienes todos tus permisos en regla, como decimos, ¿verdad? Y cuando hablamos de una migración irregular, nos referimos a aquella donde tú no cuentas con los permisos para poder establecerte, ¿verdad?, en otro país o en otra ciudad, ¿verdad? Gracias. Y quisiera saber también cuáles son las causas por las que las personas deciden irse de su país. Fíjate que las causas son muy diversas, pero ¿qué te parece si lo mejor para poder comprender las causas, ¿verdad?, que dan pie a las migraciones, vemos a Georgina Hernández, que es una migrante salvadoreña en Paraguay, y que nos explique, nos hable acerca de las causas. Me parece genial que ella nos lo explique. Creo que lo que hemos aprendido con la migración es a valorar la diferencia, es decir, a comprender que hay diversidad cultural, que existen diferentes formas de vida en diferentes lugares y estas merecen respeto. Por ejemplo, en Estados Unidos existen diversas comunidades de grupos migrantes que se reúnen por países para recordar y practicar sus tradiciones, especialmente los une la comida. Los migrantes, además, tienen que compartir en sus lugares de trabajo con personas de diferentes países. Eso les ha enseñado a tener un respeto por las personas de diferente color, que hablan un diferente idioma y que tienen diferentes historias. Lo que los ha unido es la misma condición de ser grupos de comunidades migrantes, y con ellos hemos aprendido a valorar la amistad y la solidaridad. Los migrantes tienen gran añoranza de su país, lo recuerdan con mucho cariño y nostalgia. Por eso cuando tienen la posibilidad de salir, casi siempre vienen de vacaciones al país. Esto ha ayudado a dinamizar el turismo nacional, pero sobre todo a mantener el vínculo con sus seres queridos en su país natal. No debemos pensar que el hecho de irnos a otro país y conocer nuevas culturas nos quita nuestras raíces. Muchas veces ese sentido de pertenecer a un país se vuelve mucho más fuerte porque queremos diferenciarnos de otros grupos y con orgullo afirmamos que somos salvadoreños o salvadoreñas. Vemos que hay muchas causas, pero también muchos riesgos. Pero estos riesgos no solo son para adultos. Sí, no son para adultos. De hecho, fíjate de que
Por ejemplo, en los últimos años, según los estudios, ha existido una gran cantidad de niños, por ejemplo, que emigraron hacia otros diferentes países, y fíjate que niños y niñas sin acompañante. Entonces los riesgos pueden ser para todos y todas, independientemente de las edades. Es decir, todos los estamos expuestos en un momento dado que se decide, ¿verdad?, emigrar, a poder sufrir estos riesgos. Tanto adultos como niños, como nos estabas explicando. Así que por eso vamos a ir a ver la historia de Gerardo. Así que presten mucha atención. Era bien bonito ahí donde vivíamos, y al lado estaba un parque. Me da sentimiento porque mi mamá todo lo que con su esfuerzo había creado, pues como que se desvaneció, pues. Así como ella vendía café, a todo eso, pues ya ellos ver como que el negocio iba más para arriba, ya comenzaron a pedirle su cuota. Generalmente los niños van en búsqueda de mejores oportunidades, pero principalmente de reunificarse con su familia. En el caso de los niños centroamericanos, tenemos evidencia que más del 50% huyen de situaciones de violencia, como pueden ser las pandillas, el crimen organizado, en que se encuentran los países del Triángulo Norte. No pudimos ir a otro departamento por la cual que esas pandillas están en todo el país. Por eso nos decidimos venirnos para emigrar, para no correr riesgos. Porque aquí ya estamos alejados del peligro de nuestro país. UNICEF trabaja con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con la finalidad de establecer criterios para identificar a los niños, niñas y adolescentes con necesidades de protección internacional. UNICEF se ha aliado con la sociedad civil para desarrollar modelos de atención que promuevan la resiliencia y permitan que esta afectación psicoemocional sea menor. Por otra parte, trabajamos también con la Procuraduría Federal de Protección, desarrollando los procedimientos y probando los procedimientos en casos reales y específicos de niños, niñas y adolescentes, a fin de que estos niños y estas niñas se encuentren en mejores condiciones, pero también se desarrollen planes de restitución de derechos para que, ya sea en su estancia en México o si es necesario que vuelvan a sus lugares de origen, en todo momento tengan garantizados sus derechos. Pues yo tengo pensado seguir estudiando para agarrar la carrera que yo quiero, aeronáutica. Mirábamos la historia de Gerardo, que la verdad nos deja reflexionando mucho, y creo que el deseo de todos es que estas situaciones no pasen ni a Gerardo ni a ningún otro niño. ¿Qué deberíamos de hacer o qué tendría que existir para que no pase esta historia? Impactante la historia, ¿verdad? Es decir, deberíamos de hacer muchas cosas, comenzando por el Estado. Es decir, para que las familias o las personas no migren, el Estado debe de garantizar, ¿verdad?, las condiciones necesarias de vida digna para que las personas puedan desarrollarse, prepararse, realizarse y desarrollarse dentro de los países, ¿verdad? En este sentido, tanto de educación, salud y todos los servicios que garanticen las condiciones de vida digna de la población. Entonces, esas políticas deben ir encaminadas a que las personas, por ejemplo, los niños, ¿verdad?, los jóvenes, puedan prepararse, puedan estudiar y puedan de esta manera tener un plus para que de alguna manera, si deciden, ¿verdad?, emigrar, lo puedan hacer de una forma regulada. Pero antes de una migración es necesario, en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, ¿qué hace el Estado, pero qué hacemos nosotros, verdad? Entonces, nosotros, antes de decidir, por ejemplo, migrar a algún lugar, tenemos que primero saber informarnos, ¿verdad? Informarnos de los riesgos, de qué situaciones podemos enfrentar, pero informarnos también de qué nos puede permitir a nosotros poder migrar de una forma regular, que es lo idóneo, ¿verdad? De qué nos puede permitir poder desempeñarnos en otro lugar, en un trabajo, ¿verdad?, en otro país, en otras ciudades, pero de una forma establecida, ¿verdad?, y regular. Y por eso es muy importante también la educación, que aprendamos, que pongamos mucha atención en las teleclases. Y quería preguntarte entonces, ¿la migración no es negativa totalmente?
No. Tiene cosas malas y cosas buenas. Fíjate que tiene aspectos positivos. De hecho, fíjate que hemos aprendido mucho sobre la migración. ¿Te parece si escuchamos, si vemos nuevamente a Georgina para que nos hable? Me parece, veamos. Las migraciones responden a las necesidades de trasladarse a lugares donde existen mejores oportunidades de trabajo y condiciones de vida más seguras. Sin embargo, en la búsqueda de ese sueño, arriesgamos la vida cuando migramos de manera irregular, porque esa condición nos lleva a tomar trayectos peligrosos, y no porque no queramos ir por una vía más segura, sino porque no contamos con el permiso de entrada conocida como visa, con la que podemos entrar y salir libremente en los puntos de frontera y aduana, bien en transporte terrestre o por avión. Al ser migrante irregular se tienen que buscar vías alternas que ponen en riesgo la vida. ¿Pero será que las personas quieren poner en riesgo su vida? Hay que recordar que para tomar la decisión de migrar de forma irregular, las personas quizás estén pasando por una situación muy peligrosa y angustiosa. Por eso no hay que juzgar. Las personas deciden migrar porque tienen condiciones de vida muy pobres o de riesgo en su país por amenazas. La condición de irregularidad de esas personas que deciden emigrar no les quita sus derechos y por lo tanto existen organizaciones que cuidan y garantizan el ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, apoya para que los países sean conscientes del riesgo que tienen los grupos que migran y les piden responsabilizarse de su protección. Pero también en el camino o trayecto existen personas y organizaciones que ayudan a los migrantes dando alimentos y alojamiento y sobre todo concientizándolos sobre el riesgo de seguir su trayecto. La migración irregular pone en riesgo las vidas porque no solo se tiene que pasar por sitios peligrosos como desiertos o ríos caudalosos, sino también podemos ser usados y retenidos por grupos que quieren dinero a cambio de nuestras vidas y por tanto se vuelven grupos delincuenciales. Muchos son los riesgos en el trayecto, como muchas las formas en que los gobiernos pueden garantizar opciones de vida en su país de origen. Por ejemplo, un empleo digno y un ambiente de seguridad libre de amenazas son algunas formas para poder optar a quedarte en el país. Vemos entonces que la migración no es buena ni mala, sino que va a depender de la forma en que nosotros hagamos la migración. Cierto, Marcela. Como vimos, ¿verdad? Con Georgina la migración tiene aspectos positivos, ¿verdad? Pero negativos y positivos. En este caso lo importante es que cuando decidamos migrar, ¿cómo lo vamos a hacer? Como tú lo decías. En este sentido, lo primero es estar informado, ¿verdad?, de las situaciones que podemos vivir en un proceso migratorio, ya sea irregular, si decidimos hacerlo, pero también tener presente, ¿verdad?, que también nosotros podemos estudiar, prepararnos para poder ser competitivos y poder accesar a empleos en otros países, ¿verdad?, que nos permitan poder establecernos en otros países de destino, ¿verdad?, pero con empleos en una migración regular. También es muy importante saber de que nosotros tenemos derechos, ¿verdad? Y que somos sujetos de derechos y derechos universales. Por lo tanto, se nos tienen que respetar independientemente, ¿verdad?, de la forma de migración que nosotros estemos llevando y que tienen que ser respetados, ya sea en un país de tránsito o en un país al que nosotros llegamos y hemos decidido establecernos, ¿verdad? Porque tenemos derechos universales que no pueden ser violentados. Muy importante que siempre nos informemos y es por eso que nosotros les deseamos que sigan pendientes de las próximas teleclases. Será hasta la próxima. Adiós.